Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a tener un estudio. Vamos a ver las características de dos grupos de personas. Cuando todos tengan el pasaje, hermanos. Amén. Lo tienen todos, no vamos a leer ahorita, un momento más leemos, pero quiero primero decirles que la Biblia nos habla de tres grupos de personas, ¿verdad? En el mundo. Yo no sé, otra vez hemos hablado de esto y pues está en la Biblia. Hay tres grupos de personas en el mundo que se distinguen por sus creencias, que son los gentiles, los judíos y la iglesia. Los gentiles, los judíos y la iglesia. Los judíos, los que son conservadores, sinceros y genuinos, ellos solo creen en el Antiguo Testamento, solo creen en los escritos del Antiguo Testamento. Los gentiles, que de ahí salimos nosotros, ¿verdad? Nosotros ya no somos gentiles, los que hemos nacido de nuevo, ahora somos parte de la iglesia de Cristo. Pero los gentiles creen en cualquier cosa, menos en la verdad. En cualquier cosa, ¿verdad? Y este grupo está dividido en diferentes religiones, cientos de ellas. Hay cientos de religiones. En sí, hasta puede haber en denominaciones también, supuestamente cristianas, pero que no lo son. Y ahí está todas esas personas. A ese grupo nosotros pertenecíamos. Pero gracias a Dios que el Señor nos sacó de ahí. Ahí en 1 Corintios, hermanos, en el capítulo 10, vemos en el versículo 20, cuando todo lo tengamos, hermanos. Amén. En el versículo 20 dice, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Y no a Dios. Y luego dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces los gentiles, los que no son cristianos, no importa dónde estén, no importa dónde estén reunidos, qué estén haciendo, lo que hagan, Dios no lo recibe, no lo hacen para el Señor, no lo hacen para Dios. Amén. Ellos creen hacerlo para Dios, pero no es para Dios. Dios no lo recibe. Porque Dios recibe lo que hace un cristiano porque lo hace guiado por el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo en el cristiano el que lleva la adoración delante de la presencia de Dios. O sea, un gentil, una persona inconversa, no importa, brinque, salte, haga lo que haga, no llega al trono de Dios, hermanos. Y estas personas, bueno, yo sé que el apóstol Pablo está hablando aquí de estas personas, sacrificaban animales, no sé qué era lo que hacían, pero dice, lo que ellos sacrifican es a los demonios los sacrifican. Y luego en el versículo 32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y le está hablando a la iglesia de los Corintios y les dice que no sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hermanos, aquí hay algo bien importante. Cuando nosotros participamos de las obras de los inconversos, podemos servir de tropiezo a ellos mismos, a los inconversos, ¿cierto? No sé si me expliqué. Amén. Si nosotros participamos de las cosas que ellos hacen y no es agradable a Dios, a ellos mismos les servimos de tropiezo y servimos de tropiezo a la iglesia. Amén. Por eso está hablando aquí el apóstol Pablo de estas cosas. Primero dice en el verso 20, dice, y no quiero, claro, el apóstol Pablo está inspirado por el Espíritu Santo, guiado por Dios, dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. En otras palabras, no participen de lo que ellos hacen,
Porque lo que ellos hacen lo están haciendo guiados por los demonios, por Satanás. Y acá dice, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y luego en el capítulo 12, en el versículo 2, dice, sabéis que cuando erais gentiles, ¿qué quiere decir esto? Que ya no son gentiles, pero eran gentiles. Está hablándole a personas de Corinto que eran griegos, no eran judíos, eran gentiles, pero dejaron de ser gentiles cuando vinieron a ser parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia. Dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces, hermanos, esto es algo bien importante y vamos a ver un ejemplo de esto en Primera de Reyes, en el capítulo 18, que aunque no eran gentiles estas personas, eran israelitas, pero la influencia gentil y la influencia satánica ahí estaba. En Primera de Reyes 18, hermanos, por favor. En el capítulo 18, versículo 20, cuando todo lo tengamos. Amén. Lo tenemos, hermanos. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Vemos, hermanos, que estas personas que eran del pueblo de Israel, pero ellos servían a dioses paganos, a dioses ajenos, dioses falsos, a Baal, pero hacían los mismos, el mismo sacrificio que hacía el pueblo de Israel. Hermano, me llama a mí la atención esto porque hoy en día en las iglesias pues a veces se hacen cosas muy parecidas. Y claro, algunas pues se salen muy fuera del marco, haciendo cosas tan desordenadas, pero los servicios o los cultos son muy parecidos. Se reúnen a veces a la misma hora, se canta y supuestamente se canta al Señor. Y vemos aquí, hermanos, que estas personas que le sacrificaban a Baal, y muchos de esos profetas decían ser siervos de Jehová, y eso lo vemos a través de la Biblia. Amén. Ellos decían ser siervos de Jehová, pero en realidad que solo Dios muchas de las veces conoce las cosas. A quien ellos servían y a quien ellos invocaban era Baal. Entonces, hermanos, qué tremendo es el engaño y cuán importante es que nosotros estemos plenamente seguros a quién servimos.
¿A quién estamos sirviendo? Y dice en el versículo 26, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, igual que como lo iba a hacer Elías. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Había, hermanos, una desesperación en ellos. Saltaban, y muchas de las veces, hermanos, en el supuesto pueblo de Dios, hay esa desesperación que supuestamente adoración a Dios o alabando a Dios, pero su corazón no está en el Señor. Yo creo, hermanos, que Dios se agrada de un corazón contrito y humillado, en silencio, en la presencia de Dios. No hay necesidad de hacer tanto escándalo, no hay necesidad de brincar. Lo que Dios quiere, hermanos, es que el corazón esté humildemente delante de la presencia del Señor buscándole. Dice en el verso 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Ahora, hermanos, mientras nosotros estábamos en ese grupo de los gentiles, porque aquí es el pueblo de Israel. Ahora, pero la influencia por la cual ellos están haciendo todo ese escándalo y siguiendo un Dios pagano, es la influencia por los gentiles, hermanos. ¿Por qué? Porque el mundo se había metido en el pueblo de Israel. La influencia del mundo, y detrás del mundo quien lo respalda es Satanás, el mismo demonio. Y ellos habían sido influenciados por todo el engaño del diablo, el engaño de las religiones falsas y paganas. Y ellos estaban practicando cosas que Dios no les había mandado, aunque imitaban el culto religioso. En cierta forma imitando el culto religioso, pero no haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, bueno, mientras nosotros estábamos en el grupo de los gentiles, pues estábamos expuestos a creer cualquier cosa, hermanos. Y eso es cierto, nosotros creíamos cualquier cosa. Y la gente, hermanos, se les habla de cierta milagro, de cierta virgencita, y allá van detrás. Que el agua milagrosa, van detrás de eso. Que el niño de Atoche, que el otro niño de acá y de allá, y la gente desesperada anda buscando el milagro a través de cualquier engaño, de cualquier mentira. Y eso es, hermanos, por la ignorancia de no conocer la verdad, la cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, luego, hermanos, tenemos la iglesia. La iglesia, hermanos, vimos que los judíos, los gentiles y la iglesia. La iglesia somos todos aquellos que hemos tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Y si no hay el nuevo nacimiento, hermanos, no tenemos la luz para darnos cuenta de estas cosas y de estos engaños. Es igual cuando la persona no conoce a Dios, no tiene la experiencia del nuevo nacimiento. Es igual la virgencita o el santito o cualquier estatua o cualquier religión, es igual. Usted pregúntele a un inconverso, para ellos es igual testigo de Jehová, es igual bautista, es igual pentecostal, es igual mormón, es igual todo para ellos. Porque ellos no conocen a Dios, pero cuando nosotros que hemos conocido a Dios y hemos tenido el encuentro personal con el Señor Jesucristo, no es igual, hermano.
Para nosotros lo más importante es la Biblia, la palabra de Dios y Dios el Creador. Porque nosotros sabemos que no hay religión que nos salve, no hay denominación, no hay hombre, no hay pastor que pueda salvar nuestra alma. Y la persona que no ha tenido el nuevo nacimiento, hermano, se confía de cualquier religión, de cualquier hombre o de denominación en sí. Muchas personas confían en su denominación, alaban su denominación y ponen en alto su denominación como si la denominación fuera la que les salvó. A nosotros, hermanos, nos salvó Jesucristo. Y ahí en el Evangelio de Juan, vamos a ver en el capítulo 3, versículo 5. Juan 3:5 dice, respondiendo Jesús, el Señor Jesucristo dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua. Ahora, muchas personas piensan, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo dice de nacer de agua, piensan que es por el bautismo, de la sumergirlos en el agua del bautismo. A eso no se está refiriendo el Señor Jesucristo, porque el bautismo no salva, hermanos. El bautismo no salva. Hay muchas personas que fueron bautizadas, pero que no son salvos. Lo que salva es Dios, el Señor Jesucristo, a través de la predicación de la palabra de Dios. Dice, de cierto digo, o te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hermanos, si la persona no ha tenido este nacimiento por el poder de la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Si muere en esa condición, pues está perdido. Y Dios guarde que una persona muera sin haber tenido esa experiencia del nuevo nacimiento. Ahora, ¿por qué yo digo que el agua se refiere a la palabra de Dios, hermanos? Porque en Efesios 5:26 dice la palabra de Dios, en Efesios 5:26, dice, para santificarla, hablando de la iglesia. ¿Sí? ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Para santificarla, y está hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Cuál agua? ¿El agua del bautismo? No, el agua de la palabra de Dios. El agua de la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23, hermanos, por favor. Dice, siendo renacidos, y esto pues está hablando del nuevo nacimiento, volver a nacer, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, hermanos, la palabra de Dios tiene un gran papel en el nuevo nacimiento del ser humano. Si la palabra de Dios no es predicada, ¿qué es lo que va a convencer o qué nos va a dejar saber nuestro pecado en nuestra vida? ¿Cómo nos vamos a santificar si la palabra de Dios no es predicada? La palabra de Dios tiene que ser predicada para darnos cuenta de que somos pecadores. El Espíritu Santo hace su trabajo convenciendo a la persona, al ser humano, de pecado, pero la palabra de Dios es la que nos revela nuestro pecado. Amén. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno, que todos somos pecadores, todos hemos pecado. Y también la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Ahora, el Espíritu Santo lo que hace es llevarnos a convencernos, a creer que lo que se está diciendo es la verdad. Pero la palabra de Dios tiene que ser predicada. Ahora, hermanos, estos tres grupos, tenemos a los
Gentiles, a los judíos, a la iglesia. A los judíos, a los gentiles y a la iglesia. Estos tres grupos se resumen en dos grupos. Dos grupos en todo el mundo, que son los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Y quién dijo eso? Pues Jesucristo lo dijo. Y en 1 Juan dice también que ahora somos hijos de Dios. Vamos a ver Juan 8:44, por favor, hermanos. El Señor Jesucristo, hablando con los judíos, con este grupo de judíos, les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Amén. Ahora, estos judíos, hermanos, ellos se sentían muy seguros porque eran descendientes de Abraham y porque eran el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Pero vean las palabras del Señor Jesucristo, hermanos, y son palabras bien fuertes y bien duras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo habla de estas personas, no importando sean judíos, pero les dice que son hijos del diablo. Y, hermanos, si una persona judía muere siendo hijo del diablo, ¿a dónde se va? Al infierno. A veces las personas piensan que porque son judíos mueren y se van al cielo, pero eso no es así. Si son hijos del diablo, pues el diablo, por supuesto, que se los va a llevar con él al infierno. Ahora, en 1 de Juan, en el capítulo 3, en los versículos 1 y 2, ahora el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Juan, le está hablando aquí en estos versículos 1 y 2 a la iglesia, hermanos. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ya no más hijos del diablo, ahora hijos de Dios. Pero ¿cómo es que vamos a llegar a ser hijos de Dios? ¿O cómo llegamos a ser hijos de Dios? A través del nuevo nacimiento. A través del nuevo nacimiento, cuando se nos predicó la palabra de Dios, gracias a Dios por la persona que nos predicó la palabra de Dios, aunque no nos haya gustado cuando nos la predicó, porque nos dijo que éramos pecadores, nos sacó a la luz lo que hacíamos, lo que practicábamos, pero gracias a Dios por esa persona que aunque no nos gustó, pero un día el Espíritu Santo hizo la obra en nosotros, nos convenció de nuestro pecado, nos llevó al arrepentimiento y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y pasamos de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Ahora, no importara si fuéramos judíos o si fuéramos mexicanos o costarricenses o del país que fuéramos, americanos o donde fuera, éramos hijos del diablo. Pero a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, nos sacó de ahí y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo, y ahora somos hijos de Dios. Nos hizo hijos de Dios. Dice ahí: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, hermanos, la Escritura aquí nos deja saber que el que ha nacido de nuevo, ahora es un hijo de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver, hermanos, las características. Primero vamos a ver las características de los hijos de Dios y vamos a ver las características de los hijos del diablo. Ahora, ¿para qué nosotros necesitamos ver las características de los hijos del diablo si ya somos hijos de Dios?
Es importante, hermanos, conocer o reconocer ese tipo de carácter que no proviene del Espíritu Santo. Es bien importante, hermanos. Para que también nosotros renunciemos a cualquier actitud o tipo de carácter o de cosas que hacemos que no son agradables a Dios. Porque, hermanos, a veces, hermanos, aunque seamos hijos de Dios, pero a veces adoptamos mañas o cosas que otros hacen porque pensamos que son cristianos y pues si aquel la hace, pues bueno, yo también la hago. Y estamos, hermanos, adoptando actitudes de caracteres que no provienen del Espíritu Santo, que son de los hijos del diablo. Y tenemos que pedir a Dios que nos ayude a cambiar y que nos guarde y nos proteja de esas actitudes de hijos del diablo. Que muchas de las veces, hermanos, están dentro de las iglesias. Pero pensamos que porque están dentro de una iglesia, pues son hijos de Dios. Porque creemos que todos los que están dentro de una iglesia son hijos de Dios. Los judíos, ellos pensaban que eran hijos de Dios. Y lo vamos a ver en un momentito. Ellos creían que eran hijos de Dios y porque eran descendientes de Abraham y porque pertenecían al pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, y se sentían por eso estar seguros. Y el Señor Jesucristo les dijo: ustedes son de vuestro padre, el diablo. Ahora, ¿por qué? Dice, porque ustedes quieren hacer los deseos de vuestro padre, el diablo. Entonces, hermanos, estas personas, pues, son siervos de Satanás, están siendo guiados por el diablo, y los deseos del diablo, pues, están haciendo y quieren hacer. Y muchas de las veces, hermanos, pues, estas personas, en el pueblo de Israel había gente que amaba a Dios, hermanos. Lo vemos en las Escrituras. Había gente que amaba a Dios, había gente consagrada a Dios. Aún Jesucristo no había venido, pero ahí estaban, hermanos, esperando la venida del Mesías. Y amaban las Escrituras y se consagraban a las Escrituras y se consagraban a Dios y tenían comunión con Dios. Pero también había gente muy rebelde, hermanos, que su corazón estaba lejos de Dios, pero se atenían a que estaban en el pueblo de Israel y que eran israelitas, que eran judíos, descendientes de Abraham, y decían: la tenemos hecha. Pero no es así, hermano. Viene Jesucristo y los desenmascara, les descubre lo que verdaderamente hay dentro de ellos y se enojan y se levantan contra él y querían matarlo. Y el Señor Jesucristo les dijo: ustedes me quieren matar, porque les descubrió lo que estaba dentro realmente de ellos. O sea que, hermanos, entonces esto nos tiene que llevar a tener cuidado con las personas que actúan así. Tal vez necesitan ayuda, pero muchas de las veces no la admiten la ayuda y no quieren ayuda. Vemos el caso de los judíos cuando el Señor Jesucristo está ahí en ese capítulo 8. Hermanos, lo quisieron apedrear al final. Al Señor Jesucristo. Es que les habló muy duro, o les habló muy áspero, o tal vez el Señor los ofendió. La palabra de Dios es dura, hermano. La palabra de Dios a veces nos hace sentirnos mal. Pero Jesucristo, hermanos, Él es un Dios de amor. ¿Quién más puede amar que el Señor Jesucristo si Él estuvo dispuesto a dar su vida, a ser crucificado, a ser golpeado, a ser humillado, habiendo dejado su trono de gloria para venir a morir en nuestro lugar por nuestros pecados? Pero esta gente lo aborreció, lo despreció, lo quisieron despeñar. ¿Por qué? Porque les descubrió lo que había dentro de ellos y lo querían matar. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado. Tal vez estas personas, como dije, necesitan ayuda, pero tal vez no la vayan a aceptar. En el Salmo 26, hermano, por favor, vamos a ver aquí 3 salmos primero, 2 salmos.
Salmo 26. Bueno, todos lo tengan, me dan un amén, por favor, hermano. En el versículo, vamos a leer el versículo 2. Dice, escudriñame, oh Jehová. El rey David, en este verso, dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Hermanos, que Dios nos ayude para ser humildes y decir, Señor, yo quiero que tú me escudriñes. Vamos a estar viendo este pasaje en Juan capítulo 8. Y hermanos, que Dios nos ayude, que le permitamos al Señor, al Espíritu Santo, que nos escudriñe. Salmo 139, hermanos, por favor. Versículo 23 y 24 dice la palabra de Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ahora, ¿Dios lo conoce? Sí lo conoce. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y luego dice, y guíame en el camino eterno. Eso es lo que queremos. Y vamos a Primera de Corintios, hermanos, por favor. Segunda de Corintios, en el capítulo 13. Y el versículo 5 le dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a los corintios, les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Bueno, ahora vamos, hermanos.